presentación tan importante, primeramente a nombre de la Escuela Profesional de Filosofía. En esta oportunidad vamos a tener una ponencia muy interesante a cargo del doctor César Alberto Pineda Saldaña. Nuestro invitado es doctor en Filosofía Contemporánea por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la línea de Hermenéutica y Fenomenología. Bueno, tiene una graduación en el Camp con la tesis El problema del animal tecnificado en Martin Heidegger. Muy interesante. Además, realizó una estancia de investigación doctoral en la Albert Ludwig Universität Freiburg, en Alemania. Además, es maestro en filosofía por la UNAM, México, en la línea de ontología y metafísica. En la misma universidad obtuvo las licenciaturas en comunicación y filosofía. Cuenta también con un diplomado en teología por la Universidad Iberoamericana y un certificado en teoría crítica en 17 institutos de estudios críticos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato y realiza una estancia de investigación postdoctoral en la universidad antes mencionada, en torno a la recepción crítica de Heidegger en la obra temprana de Herbert Marcuse, ¿no? Recibió la medalla de Alfonso Caso, otorgado por la UNAM a la excelencia académica. Es miembro fundador del Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica. Coordina el grupo de investigación Ontologías y Metafísicas Multidisciplinarias, ¿no? En la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha impartido la asignatura de Ontología, Hermenéutica, Fenomenología, Teoría del Conocimiento y Filosofía Iberoamericana. Nuestro tema que nos va a ofrecer nuestro doctor invitado es la aporía fundamental de la fenomenología dialéctica del joven Marcuse. Doctor César, adelante, tiene usted la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor Marín, por la bienvenida y la presentación. También no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al profesor Jesús Ayala Colqui por la cordial invitación. Siempre es pues una excelente manera de tejer lazos de colaboración y de diálogo, ¿no? Estos momentos que tenemos para intercambiar ideas. Así que bueno, muchas gracias y que el diálogo y la colaboración sigan. Y bueno, si les parece bien también, he preparado una presentación que sirve como guía, como un punteo que nos va dando algunas ideas clave. Entonces, si les parece, voy compartiendo pantalla. Ay, nada más dame un segundito que aquí está. Es que me pide configurar aquí los permisos. Me dice que para compartir tengo que reiniciar Google. ¿Me esperarían un minutito en lo que reinicio el navegador? De acuerdo, César, no hay ningún problema. Perfecto. No tardo. Listo. Gracias. Creo que no tardé ni un minuto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí voy Adelante. compartiendo. Y también quisiera comentarles que si les parece bien, para que no se haga esto muy cansino y yo estar hablando por 50 minutos, cerca de una hora, también si tuviesen alguna pregunta u observación que aportar sobre algo que voy explicando, o si quisieran a lo mejor que aclarara alguna cuestión de lo que va saliendo, pues también con toda confianza pueden levantar la mano o pedir la palabra. ¿Ok? Bueno, me parece que es esto. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi diapositiva? Dice la apoyo fundamental. Bueno, sí se ve la imagen tuya, César, pero en sí la diapositiva que vas a presentar, a ver, sería bueno que presentes el primer cuadro, por favor. A ver, ya está. Si no, a ver, a lo mejor no es esto. Aquí está.
A ver, ahí debe aparecer. Ahora sí, César. Excelente. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. Lo pongo en pantalla completa. Y bueno, el título de esta presentación es, como ven en pantalla, la teoría fundamental de la fenomenología dialéctica en el joven Marcuse. Aquí está en la pantalla de inicio, que tenemos ahí en imagen precisamente a Herbert Marcuse y por el otro lado, aunque no está mencionado en el título, a Martin Heidegger. Esto es así porque el proyecto filosófico de una fenomenología dialéctica que propuso Marcuse en su juventud, y cuando decimos juventud, pues estamos diciendo acá pues aproximadamente como a los 30 años de edad, buscó ser un diálogo precisamente entre el pensamiento crítico proveniente de Marx y la fenomenología de corte heideggeriano. Entonces, es por ello que ponemos acá la imagen de Heidegger, y a muy grandes rasgos es el marco general en donde se inserta este proyecto, es de lo que les voy a hablar. Y pongo aquí el título de la aporía fundamental de este proyecto de fenomenología dialéctica, porque como veremos en la parte final, y es el principal aspecto al que quisiera llegar, y un aspecto que ha sido poco estudiado en este tema, hay una serie de aporías o de paradojas con las que se va a encontrar Marcuse al final de este recorrido, que nos invitan a pensar y a retomar algunas cuestiones, pues pienso yo, muy relevantes para el diálogo contemporáneo de la filosofía en torno a la fenomenología. Entonces, lo que voy a hacer es a mostrarles a grandes rasgos en qué consistía esa propuesta de una fenomenología dialéctica y posteriormente señalar esas aporías. Entonces, vamos a lo siguiente. Me gustaría primero mencionar algunas cuestiones importantes del contexto, porque me parece que sin ello no podríamos entender eh, lo que está aquí proponiendo Marcuse. Seguramente todos hemos escuchado hablar de Herbert Marcuse y lo relacionamos sin duda con la teoría crítica que se instauró en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, Alemania, que dio pie a la llamada Escuela de Frankfurt, que es una corriente, una de las principales corrientes del pensamiento filosófico del siglo XX, que, como sabemos, tiene un origen marxista, pero que se caracterizó siempre por colaborar con otras vertientes del saber, no solo filosófico, ¿no? Sino también de otras disciplinas, como es el caso de Marcuse, que también en su obra de Madurez buscó hacer un diálogo entre el marxismo y el psicoanálisis. No es solo que lo haya hecho él, sino que también otros pensadores de esta época y de estas vertientes lo procuraron. Pero lo que no es muy conocido, y es justo de lo que vamos a hablar acá, es de este intento que buscó establecer Marcuse antes de incorporarse a la llamada Escuela de Frankfurt, en el que buscó hacer este diálogo, una propuesta conjunta entre marxismo y fenomenología, a la cual bautizó como fenomenología dialéctica. Enseguida hablaré quizás sobre las razones por las cuales este proyecto no es tan conocido, que tiene que ver con el hecho de que Marcuse, al incorporarse a la llamada Escuela de Frankfurt, lo hace en un contexto en el que el nacionalsocialismo está ascendiendo en Alemania. De hecho, es la razón por la cual tiene que salir de Alemania. Es un momento en el cual Heidegger asume la posición de rector en la Universidad de Friburgo, algo que implicaba haberse asociado y afiliado previamente con el Partido Nacional Socialista. Entonces, este contexto, todas estas variables de la situación tan álgida que se presentaba en Alemania, nos llevan a comprender algunos motivos personales y contextuales por los cuales Marcuse primero va a romper con Heidegger, se va a distanciar de Heidegger, pero también va a dejar este proyecto, este intento de una síntesis entre marxismo y fenomenología, lo va a dejar pues prácticamente archivado, prácticamente olvidado. Esas son razones contextuales, pero lo que no se ha estudiado tanto desde mi punto de vista son, como ya decía, los
finos problemas filosóficos que aparecen allí, y es de lo que voy a ir hablando hacia el final. Entonces, primero que nada, es importante tener en cuenta la formación marxista de Marcuse, es decir, ya antes de relacionarse con Heidegger y con la fenomenología, él ya tenía una formación marxista desde la Primera Guerra Mundial, en la cual participó. Sin embargo, no crean que era un marxista ortodoxo, sino que al contrario, él criticaba bastante la concepción cientificista del marxismo ortodoxo que primaba en esa época, sobre todo a partir de la Segunda Internacional, y de intérpretes, sobre todo socialdemócratas en Alemania, que veían las contribuciones de Marx como una cientificidad positiva de la sociedad. Es decir, aunque no es el tema como tal de nuestra exposición, pero para decirlo rápidamente, veían en Marx algo así como el descubridor de las leyes causales inmutables del proceso histórico, ¿no? Entonces, según esto, tales interpretaciones sostenían que el progresivo desarrollo o evolución de los modos de producción que irían a parar en una sociedad sin clases, organizada en torno a una formación comunista, es algo que estaba dado de manera inevitable en las leyes inherentes de la historia. Esa era la interpretación con la cual Marcuse chocaba en esa época, pero que era la interpretación oficial del marxismo. ¿Vale? Enseguida diré algunas razones muy puntuales por las cuales Marcuse era crítico de esta concepción. Pero en ese contexto, precisamente, en esos años, después de haberse doctorado en Friburgo, aproximadamente en 1927, que es también la misma época en la que aparece Ser y Tiempo de Heidegger, Marcuse va primero a Berlín, donde trabaja un par de años, y luego regresa a Friburgo para habilitarse precisamente con Martin Heidegger. Eh, recuerden que la habilitación en Alemania es una figura académica, administrativa, en la cual cuando un académico se doctora, no basta solo el título de doctorado para impartir clases en la universidad, sino que además tiene que sostener una tesis de habilitación, ¿no? Entonces está la tesis doctoral y la tesis de habilitación. Marcuse, 2 años después ya de haberse doctorado, busca esta habilitación precisamente con Heidegger, en concreto en 1929. Ajá. Heidegger, que es una figura para ese momento que está causando gran revuelo en Alemania y fuera de Alemania, entre otras razones por el énfasis que había puesto el joven Heidegger en lo que él denomina la facticidad. Heidegger criticaba mucho la concepción teorética, abstracta de la filosofía, y en sus primeras lecciones que van de 1919 hasta 1929, no se va a cansar Heidegger de enfatizar una y otra vez la necesidad de regresar la filosofía a esa facticidad de la vida cotidiana. Por cierto, aquí veo que el autocorrector me jugó una mala jugada y dice aquí énfasis heideggeriano en la facilidad. Entonces debe decir facticidad. Ajá. Esta facticidad que pues es la manera concreta y cotidiana que tenemos de vivir nuestra existencia. Decía Heidegger que la filosofía ha olvidado con sus propuestas teóricas abstractas el acercarse a tematizar esa experiencia fáctica. Entonces, en este contexto, Marcuse va a afirmar varios años después, durante una entrevista, lo siguiente que cito allí en pantalla. Vimos en Heidegger lo que habíamos visto primero en Husserl, un nuevo comienzo, el primer intento radical de poner a la filosofía sobre fundamentos realmente concretos. Entonces, esto es lo que veía Marcuse, y no solo Marcuse, sino muchos otros miembros de su generación filosófica. Por eso habla en plural Marcuse, ¿no? Vimos en Heidegger un nuevo comienzo. Y como ustedes probablemente sepan, es una época en la que una gran cantidad de filósofos en formación acuden a formarse con Heidegger, ¿no? Hannah Arendt,
Karl Lewit, el mismo Marcuse. Por hablar solo del contexto hispanohablante, acudieron también Ortega y Gasset, Javier Zubiri, entre muchos otros personajes de la intelectualidad filosófica. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este contexto, pasamos a lo siguiente. Como ya les decía, este intento de una fenomenología dialéctica algo curioso es que no se va a concretar como tal en una sola obra, sino que va a quedar manifiesta a lo largo de varios artículos que Marcuse va a ir publicando entre 1929 y 1933. Recuerden que el 33 es un año clave porque es cuando el nacionalsocialismo asciende al poder, cuando Heidegger toma el rectorado de la Universidad de Friburgo y también es el mismo año en el que Marcuse huye de Alemania para salvar su vida. Entonces, en ese periodo de tiempo muy breve, 4 o 5 años, Marcuse va a publicar esta serie de artículos que son aproximadamente una docena de artículos que van a quedar allí dispersos en aproximadamente 5 revistas especializadas en teoría social, sobre todo, y filosofía social de Alemania. El primero de esos artículos se titulaba precisamente así, como está en pantalla, Contribuciones para una fenomenología del materialismo histórico. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que estos textos, como ya les decía, han sido muy poco estudiados. Una importante señal de ello es que pues, el mismo Marcuse los olvidó. Como les decía, esa época de su vida es algo a lo que lo que Marcuse dejó guardado en un cajón y prácticamente no volvió a estos desarrollos posteriormente. Y quedaron pues ahí en los archivos y en las revistas publicadas, ¿no? Pero en realidad no se continuó este trabajo. Fue hasta un año después de la muerte de Marcuse que se publican una vez más estos artículos reunidos en el primer volumen de sus obras que llevan el título de Schriften, el primer volumen, y quedaron ahí, ¿no? En realidad la comunidad especializada no les prestó mucha atención, salvo algunos casos, por supuesto, pero prácticamente pasó desapercibida con respecto a la obra posterior de Marcuse, que es probablemente la obra más famosa, ¿no? Con obras como El hombre unidimensional, Eros y civilización, La tolerancia represiva, que son ensayos mucho más conocidos, sobre todo porque fueron ligados al movimiento estudiantil del 68. Ajá, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque precisamente cuando durante las movilizaciones estudiantiles del 68 se entrevistaba a los estudiantes y se les preguntaba de dónde venía la inspiración, la teoría de lo que estaban haciendo, muchos de ellos remitieron precisamente a Marcuse, algo que fue incluso una sorpresa para el propio Marcuse, creo que ni él se lo esperaba. Y entonces, pues medio mundo volteó a ver a Marcuse y con ello también a la escuela de Frankfurt, que para ese momento no tenían, pues digamos, toda la fama que iban a tener después, ¿no? Pero menciono todo esto porque el Marcuse maduro, el de estas grandes obras, es el que va a ser conocido y esta primera parte de su obra va a quedar un poco eclipsada, ¿no? Para que nos demos otra idea del grado de olvido en el que estaba esta obra, eh, al inglés fueron traducidas estos artículos apenas así por ahí del 2004, 2005, en un volumen compilatorio que se tituló Heideggerian Marxism. Y en español apenas fueron traducidos este primer artículo, Contribuciones para una fenomenología del materialismo histórico, fue traducido, si no me falla la memoria, en 2011 apenas, y posteriormente, conforme fueron avanzando los años, se fueron
traduciendo los demás artículos. Todos ellos traducidos por un investigador español que se ha dedicado a trabajar muy en concreto esta obra temprana de Marcuse, que es Juan Manuel Romero Cuevas, a quien le debemos la traducción de estos primeros artículos. Entonces, al español propiamente se traducen en un lapso que va de 2011 a 2016, es decir, pues dicho en términos históricos, hace poquito, ¿no? Hace nada. Entonces son artículos que apenas se están viendo con mayor detalle. No es que no se conocieran, por supuesto, pero el trabajo meticuloso de recuperación, de crítica de estos textos, como ustedes sabrán, pues es algo que lleva su tiempo y que en el caso de los escritos del joven Marcuse, pues es algo que apenas va iniciando, ¿no? Bueno, entonces, sobre este primer artículo al que nos vamos a referir como contribuciones, para no repetir todo el lema, es principalmente de lo que les voy a hablar en esta ocasión, porque allí Marcuse nos da las líneas generales, casi lo podríamos considerar como un texto programático de sus intenciones, de una síntesis entre marxismo y fenomenología. Los textos posteriores van a introducir matices y críticas, eh, sobre todo hacia Heidegger. Va a haber un distanciamiento progresivo, la crítica que va a hacer a Heidegger va a ser cada vez más pronunciada, y va a ir introduciendo otros matices e ideas, sin salirse, por supuesto, del marco que va a proponer en este primer artículo. Pero lo que yo voy a hacer aquí, en esta pequeña charla, pues es darles como las líneas generales de esta propuesta inicial de Marcuse. Bueno, entonces comencemos con el primer punto que aparece aquí, donde dice acceso a la historicidad en su acontecer. Esto tiene que ver con la lectura que había hecho Marcuse, lectura crítica del marxismo, lo que les decía hace un instante. Estaba muy estandarizada esta idea de que el marxismo debía ser una ciencia estricta, y eso implica, entre otras cosas, para la visión oficialista del marxismo, una ciencia que estudia hechos positivos. O sea que básicamente no habría diferencia metodológica ni epistemológica entre el marxismo y el materialismo histórico y otras ciencias como, no sé, por ejemplo, la biología, la física. Y en esto es curioso que los pensadores marxistas de corte cientificista, pues básicamente eran muy cercanos a la visión positivista, ¿no? De hecho, es curioso por ahí, no sé si ustedes sepan, pero en algún momento, por ejemplo, el Círculo de Viena, recuerden que también son, que retoman todo el legado positivista. Algunos de ellos consideraban al marxismo, si bien no decían lo mismo ni tenían las mismas intenciones políticas, pero sí los consideraban ¿cómo decirlo?, como compañeros de viaje, en el sentido de la construcción de una sociedad sentada en bases estrictamente científicas y positivas, ¿no? Eso implicaba, como ya les adelantaba hace un rato, que para esta lectura lo que habría hecho Marx era darnos las leyes históricas del cambio social, leyes a priori, de carácter a priorico, trascendentales, en el sentido que hay una estructura histórica, suprahistórica, es decir, más allá de los hechos concretos, que nos permite anticipar científicamente qué es lo que sucede con la historia, ¿no? Pero a eso precisamente se va a oponer Marcuse. ¿Y por qué lo critica? Tiene que ver con este tercer punto que aparece ahí en pantalla, porque desde su punto de vista, el asumir que la historia y que las sociedades están avanzando de manera inevitable a una sociedad sin clases, organizada en torno a un modo de producción comunista, pues entonces implica una inhibición de la praxis transformadora y revolucionaria. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si asumimos que la historia está avanzando sola hacia una sociedad sin clases, pues entonces nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar simplemente que la historia siga su curso, ¿no? Y lo cual a Marcuse le parece no solo un absurdo,
un absurdo teórico, sino en el sentido práctico de consecuencias completamente acríticas. Entonces, lo que va a hacer Marcuse es oponerse al paradigma que no solo llegó a tener el marxismo, también lo llegaron a sostener en otros paradigmas filosóficos y sociológicos, según el cual la historia se caracteriza por tener leyes causales e inmutables. En contraste con eso, con una concepción de una historia trascendental, a priorística, Marcuse estaba interesado en enfatizar su carácter de acontecimiento. ¿Qué es el acontecer? Un acontecimiento es, dicho en pocas palabras, algo que sucede sin poder ser previsto por el ser humano, no lo podemos calcular, no lo podemos anticipar y no podemos disponer de ello, no podemos provocarlo cuando se nos antoje, ¿no? Eh, las cosas que no tienen el carácter de acontecimiento son cosas que precisamente sí podemos hasta cierto grado manipular, controlar. Por ejemplo, si conocemos los principios generales de la gravitación, pues podemos construir estructuras, edificios, aparatos, eh, em, naves, automóviles que justamente operen, no negando la gravitación, por supuesto, pero sí asumiendo y controlando diversas situaciones en torno a ella, ¿no? Entonces, sobre lo causal tenemos un cierto margen de control y de disposición, pero frente a lo que no es causal y que no tiene un carácter a priorístico trascendental, no podemos disponerlo a nuestro antojo, sino que en cierto modo podemos predisponerlo, buscarlo y sentar las bases para que suceda. Eso es justamente lo que estaría buscando Marcuse. Otra consecuencia negativa o criticable más bien, de la concepción positivista de la historia o cientificista, consiste en que desde el punto de vista de Marcuse la historia se reduce a una serie o a puras variables precisamente positivas. Y recuerden que lo positivo significa presente, constatable. Y eso acarrea un problema. Es un problema que ya también tanto Marx como Heidegger habían visto cada uno desde su lado. A ver, me explico aquí con ambos autores. Primero con Marx. Con Marx podríamos aludir, para ejemplificar este punto, es decir, la crítica a una reducción epistemológica a la pura presencia, lo podríamos ejemplificar en la crítica que hace al fetichismo de la mercancía, que se refiere básicamente al hecho de que cuando yo veo un objeto fabricado, producido en una relación productiva, lo que veo, pues es el objeto, ¿no? No sé, en este caso yo aquí tengo un vaso, por ejemplo, que es una mercancía, y lo que veo, lo que tengo presente, que es lo que para el positivismo, para el cientificismo positivista es lo único que podemos y debemos estudiar, manifestaciones presentes de la cosa, lo que yo tengo aquí presente, pues es cierta dimensión, color, volumen, algunas indicaciones sobre de dónde proviene, la marca y punto, ¿no? Si nos pusiéramos más rigurosos, con algunos aparatos de medición, podríamos medir la densidad del aluminio que está aquí y varias otras propiedades que están presentes. Pero dice Marx, lo que no está presente allí, lo que no alcanzamos a ver, son todas las relaciones humanas que están detrás. Yo no veo aquí al trabajador que pasó 8, 10, 12 horas haciendo un trabajo monótono en la planta. Yo no veo a la familia del trabajador que tiene que despedir a su padre de familia para que se vaya a la planta. Yo no veo al trabajador llegando fastidiado y cansado a su casa. Pues muchas otras cosas más, ¿no? Yo no veo si el salario que recibe es justo o injusto, eso no está presente. Entonces, ya desde ese enfoque marxista,
no nos podemos limitar a la pura presencia, ¿no? Ahora, visto desde Heidegger, en un canal completamente distinto. Para Heidegger, todo ente a la mano, recordemos que esto lo plantea en Ser y Tiempo, no se define tanto por su pura consistencia presente, sino por un horizonte de remisión en el cual se encuentra, ¿no? Por ejemplo, un vaso remite a mi acción de tomarlo, remite a la posibilidad de verter líquidos en él, pero a su vez la idea de líquidos almacenados remiten a nuestra necesidad de hidratarnos, remiten a una industria que se dedica a comercializar y transportar el agua y otros bienes, ¿no? Bueno, y así podríamos seguirle. El chiste es que para Heidegger también lo que define a un ente es precisamente lo que no está presente. Y eso que estamos hablando solamente aquí de entes físicos, de útiles, de lo que llama Heidegger entes a la mano. Porque cuando hablamos de la existencia humana, esto no hace más que radicalizarse. Y entonces lo que define a un ser humano es precisamente lo que no está presente. Es decir, mi historia, todo mi advenir, de dónde vengo y el porvenir, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me estoy proyectando con lo que hago? Que por supuesto no es solo una decisión personal individual, sino que también está configurada históricamente. Seguramente lo que soy y lo que quiero ser depende de la cultura, de la familia, del país, del contexto en el que nací. Entonces, nos definen más las cosas que están en cierto modo ausentes. Marcuse, siguiendo un lenguaje hegeliano, va a denominar negatividad a todo eso que no está presente, pero que al mismo tiempo forma parte del ser, de las cosas. Entonces, el problema para Marcuse es que cuando, como esperaría el marxismo cientificista, nos quedamos solamente con lo positivo, es decir, con la presencia manifiesta de las cosas, en este caso de la historia, y no tenemos ojos para lo que no está allí, entonces perdemos toda una capacidad crítica. Porque precisamente para Marcuse crítica o pensamiento crítico equivale a una concepción negativa de lo presente. Es decir, en ser capaz de vislumbrar y tematizar lo que no está dado, lo que no está presente allí en la cosa, ¿no? En el sentido marxista, pues todas esas relaciones materiales, relaciones de trabajo, relaciones humanas, y en el sentido heideggeriano, ese horizonte respeccional que tiene que ver con la historia y con el advenir. El problema es que el marxismo de esa época, pues, estaba cerrando los ojos para todo ello, ¿no? Es por eso que Marcuse encuentra en Heidegger, en su concepción de la estructura extática del Dasein y de su constitución histórica, pues la vía perfecta para tematizar esa historia en términos de un acontecer. Y por ello me remito a la cita que aparece allí debajo. Y cito a Marcuse. Solo una unión de ambos métodos, una fenomenología dialéctica, que es un método de la continua y más extrema concreción, es capaz de hacer justicia a la historicidad del Dasein humano. Bueno, entonces vemos que hay un relativo entusiasmo de Marcuse por incorporar la visión heideggeriana de la historia al materialismo histórico proveniente del marxismo, pero con ciertas críticas. No crean que se limitó a asumir sin más todo lo que decía Heidegger, sino que lo pasó desde el inicio por digamos, un filtro crítico, a lo cual aludiremos a continuación. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a aludir precisamente a algunos matices que va a proponer Marcuse con respecto a la fenomenología, porque lo que nos está aquí queriendo decir Marcuse es que al poner en diálogo estas dos tradiciones de pensamiento tan diversas entre sí, ambas se tienen que replantear y ambas tienen que
enriquecerse. Pero eso implica que también cada una debe ser capaz de ver sus propios puntos débiles, ¿no? El punto débil del marxismo que había en ese momento era su falta de una concepción de la historia en términos de acontecer. Pero la fenomenología también tenía un punto flaco desde el punto de vista de Marcuse y tiene que ver con su concepción de lo que Marcuse va a llamar la concreción o lo concreto, es decir, el contenido material de las vivencias de las que dan cuenta las estructuras que ha tematizado la fenomenología. Aquí nos tenemos que remitir a, a la concepción un tanto estándar que había en ese momento de Husserl y de Heidegger. ¿Qué hace, qué busca la fenomenología de Husserl? Bueno, para decirlo en muy pocas palabras, porque tampoco es nuestro tema, Husserl buscaba, ya desde las investigaciones lógicas, tematizar las estructuras vivenciales en las cuales, dentro de las vivencias de la conciencia, nos son dadas de manera eidética, por lo tanto de manera universal, las vivencias del conocimiento, ¿no? Las vivencias de la lógica y de la fundamentación de las ciencias. Eso es lo que de entrada le interesaba a Husserl. No significa que solo le haya importado la fundamentación de la ciencia, pero era el punto de arranque. Entonces Husserl quería tematizar qué estructuras fenomenológico e idéticas nos permiten, por ejemplo, construir un silogismo, ¿no? Que llega a una conclusión completamente racional, válida y universal. Esto lo hacía Husserl oponiéndose a otra forma de positivismo que era el psicologismo. El psicologismo que estaba muy en boga en la época de Husserl, que es la transición del siglo XIX al XX, sostenía que todas las estructuras de la lógica, del conocimiento, se reducían a hechos, es decir, pues a hechos cerebrales, neuronales. Entonces decía, el psicologismo, pues no hace falta más que estudiar cómo biológica y materialmente se dan esos procesos mentales a nivel cerebral para poder tematizar la lógica y las ciencias, ¿no? De modo que la lógica vendría a ser una rama de la psicología empírica. Eso lo critica Husserl porque considera que implica la idea de que entonces todas las estructuras de la verdad, de la lógica, del conocimiento, dependen en última instancia de su realización humana, lo cual lleva a sostener una tesis antropocéntrica, con muchas implicaciones de relativismo y de escepticismo. No voy a entrar ahorita en eso porque no es nuestro tema. A lo que voy es que Husserl va a proponer una serie de estructuras fenomenológicas que son dadas en la conciencia, pero que en cierto modo son independientes del hecho empírico. Por eso Husserl en Ideas 1 va a hacer esta distinción que luego va a ser muy criticada porque a muchos les va a sonar a trascendentalismo, esta distinción entre eidos y hecho, o esencia y hecho. Husserl quería hacer esta división porque si no los separamos, entonces la lógica, las estructuras y las formas de la lógica y de la verdad se reducen a hechos. El problema de eso es que si no hay hechos, es decir, por ejemplo, si el ser humano desaparece, se extingue o se muere, ya no habría verdad, ya no habría verdades lógicas, lo cual a Husserl le parece un absurdo, ¿no? Bueno, pero precisamente esta concepción de la fenomenología se tachó como un trascendentalismo, porque a muchos les parecía que estas estructuras separadas de los hechos no permitían tematizar al ser humano concreto, al ser humano de carne y hueso, ¿no? Lo cual, dirían los especialistas en Husserl, tampoco se sostiene, sino que es más bien la imagen estándar de Husserl, porque no se conocía todo su trabajo ético sobre, sobre la historia y la concreción humana, ¿no? Pero bueno, dejando de lado a Husserl,
Heidegger vio también esta ventana de oportunidad, si podemos calificarla así, en la fenomenología. Y justamente Heidegger dijo, bueno, estas estructuras que estamos tematizando hay que llevarlas a la facticidad. Ujú. El problema para Marcuse está en que Heidegger no pudo evitar recaer en un trascendentalismo o a priorismo similar. ¿Por qué? Recordemos que Ser y Tiempo, que es justo la obra más conocida de Heidegger cuando busca tematizar las estructuras ontológicas de la existencia humana, lo que buscan es eso, precisamente, estructuras ontológicas. Y ahí es donde Marcuse ve el problema. Porque si estamos hablando de estructuras, implica que en cierto modo trascienden y superan y están en un plano suprahistórico con respecto a la concreción humana. Ujú. Y eso una vez más es lo que le preocupa a Marcuse, porque desde su punto de vista no permite comprender la radical materialidad y concreción del acontecer histórico. Entonces, siguiendo esto, estas son como las notas críticas que Marcuse va a introducir en su lectura de la fenomenología. Ujú. Bueno, pero ¿qué retoma de la fenomenología? Su intención metódica, que dicho sea de paso, la retoma directamente de Heidegger. Heidegger ya en sus lecciones de fenomenología de esta época decía, un tanto distanciándose de Husserl, que la fenomenología no podía ser un método estandarizable, controlable por el investigador, en este caso el fenomenólogo, sino que debía ser algo que algunos podrían describir más como una actitud, que significa dejar que la cosa se muestre. De ahí este famoso, o así interpretó Heidegger este famoso lema de Husserl, según el cual la fenomenología debe ir a las cosas mismas. ¿Qué significa eso para Heidegger? Dejar que la cosa se muestre. No imponerle conceptos, teorías, estructuras a priorísticas confeccionadas de antemano, sino dejar que la cosa nos dé la pauta para tematizarla. Y eso es lo que quiere hacer Marcuse con respecto a la historicidad. Recuerden que la historicidad es el objeto o el tema clave para Marcuse. Entonces, ¿qué implica una actitud fenomenológica frente a la historia? Pues dejar que la historia me interpele. No ponerla en una estructura trascendental, a priorística, como una especie de corset diseñado de antemano y obligar a la historia a que encaje allí, sino que más bien nosotros dejar que ella hable. Sin embargo, aquí también hay una pequeña observación que le podemos hacer a Marcuse, porque por supuesto no se trata de tampoco tomarle al pie de la letra todo lo que dice Marcuse. Me parece que la concepción que tiene Marcuse de fenomenología no es muy, bueno, no quiero decir que no sea profunda, sino que más bien no nos da muchas indicaciones Marcuse de cómo está comprendiendo a la fenomenología. Los únicos, y que son muy poquitos pasajes en los que nos dice qué entiende por fenomenología, remiten a esta idea precisamente, dejar que la cosa se muestre, un adecuado acceso al objeto dado, en este caso la historia, y acceder a ello sin que se desfigure. Pero en realidad da muy pocas indicaciones de otra índole, o sea, de cómo proceder metodológicamente. Por ejemplo, el único lugar en el que se pronuncia con respecto al procedimiento de la fenomenología un poquito más establecida y estandarizada por Husserl, que se basa en la estrategia de las reducciones y de la epogé, lo encontramos un año después de este texto, y allí dice Marcuse lo siguiente: y si ahora dejo caer la reducción, o sea, la reducción fenomenológica, que recordemos que es un paso, pues, sine qua non de la fenomenología husserliana, permanece, sin embargo, en ejecución el método fenomenológico. Dejar aparecer y hablar al objeto mismo, tal como está ahí en completa concreción. O sea, Marcuse nos está diciendo, no voy a aplicar las reducciones husserlianas ni la epogé. De hecho, no hace distinción entre epogé y reducción,
sino que voy a asumir la idea de que fenomenología es dejar aparecer y hablar a la cosa misma de la que estamos hablando, en este caso, la historia. Esto, dicho como nota a pie de página, no sé si se sostendría del todo, porque implica una serie de problemas en los que igual y si quieren podríamos profundizar en el diálogo posterior. Ujú. Bueno, entonces paso a lo siguiente. Aunque si me avisan si hay por ahí alguna duda o necesitan que vaya más despacio en algo. Ujú. Bueno, avanzamos ahora con respecto a estos señalamientos críticos que va a hacer Marcuse con respecto a Heidegger. Em, a muy grandes rasgos, podríamos decir que las críticas que le hace se podrían englobar en esta expresión, una falsa concreción. Heidegger, el joven Heidegger, con el que tomó clase Marcuse, como ya decíamos, buscaba una fidelidad a la facticidad concreta. Por eso Marcuse y varios otros jóvenes filósofos en formación acudieron con Heidegger. Pero la conclusión de Marcuse va a ser una conclusión crítica, escéptica, va a ser que esa pretendida concreción es falsa. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, eh, las estructuras que va a proponer Heidegger para tematizar la existencia humana, Dasein, no recuperan, no dan cuenta y se olvidan explícitamente de todas las condiciones materiales y concretas del Dasein. Ujú. Entonces, esto es precisamente lo que Marcuse va a señalar como un posible trascendentalismo en Heidegger, es decir, la idea de que Heidegger tematiza estructuras pero que olvidan la concreción fáctica, material del Dasein. Allí habría que hacer quizá varias notas aclaratorias, porque los conocedores de Heidegger probablemente dirían, bueno, es correcto que Heidegger no tematiza el contenido material concreto de la existencia humana, pero es que él lo dice desde el inicio. De lo que se trata aquí es de tematizar las estructuras que hacen posible a un Dasein o a un ser que se caracteriza por una existencia abierta. Es decir, Heidegger deja muy en claro que no pretende tematizar los contenidos materiales del ser humano, ¿no? Entonces, es muy, resulta muy, ¿cómo decirlo? Pues muy excesivo muchas veces pedirle a un pensador que tematice lo que desde un inicio nos dijo que no iba a tematizar, ¿no? Entonces, digo, esa puede ser una posible, un posible matiz de lo que está señalando Marcuse. Y otro matiz vendría del hecho de que el posterior Heidegger, es decir, el Heidegger del llamado pensamiento ontohistórico, que se va a desarrollar a partir de los años 30 y que va a ser el Heidegger que Marcuse ya no va a estudiar, porque recuerden que en el 33 sale de Alemania, rompe relación con Heidegger y ya prácticamente no va a conocer su obra posterior, salvo algunos de los textos más famosos, como ya en los años 50, la pregunta por la técnica. Pero en realidad todo el desarrollo del pensamiento ontohistórico no lo va a conocer Marcuse. ¿Por qué digo esto? Porque allí el mismo Heidegger va a hacer una relectura crítica de Ser y Tiempo, de la época de Ser y Tiempo, y en cierto modo se va a acusar a sí mismo de lo que ya Marcuse le estaba, y varios otros, no crean que Marcuse fue el único, de recaer en una especie de trascendentalismo, es decir, proponer estructuras a priorísticas. Ajá. Y el propio Heidegger va a buscar tematizar de manera más radical el acontecer de la historia. No es gratuito que una de sus palabras clave del pensamiento ontohistórico sea precisamente Ereignis, que en alemán significa acontecimiento histórico. Bueno, ese es un primer punto, la posibilidad de un trascendentalismo en Heidegger. El siguiente punto que le interesa a Marcuse, que a la vez es un punto de encuentro y a la vez de crítica, es la relación o posible relación entre la alienación, que es un término marxista, bueno, hegeliano de origen,
también llamado cosificación, y la estructura de la impropiedad que tematiza Heidegger en Ser y Tiempo. A ver, primero me explico. Yo creo que explico muy a grandes rasgos propiedad e impropiedad primero en Heidegger y luego por qué va a haber allí Marcuse un posible diálogo y una crítica. A ver, para Heidegger, el Dasein en su estructura cotidiana, fáctica, se caracteriza por una apertura de lo posible. Como ya decíamos, en lugar de estar caracterizado de manera cerrada y definitiva, se caracteriza por ser posible. Eso significa estar abierto a un advenir desde una historia, ¿no? No es un ser cerrado. Ahora, la tendencia cotidiana de nuestra vida fáctica nos lleva a, en cierto modo, una tendencia a neutralizar esas posibilidades abiertas. ¿A qué me refiero? En lugar de asumir que algo es posible, tendemos a decir, pues así ya está establecido, ¿no? No sé, pero ojo, esto no es malo y de hecho Heidegger no lo califica como algo moralmente malo. No sé, pongo un ejemplo que es súper banal y cotidiano. Tenemos estandarizado que, por ejemplo, al circular en la calle, con, manejando un vehículo, sabemos que, al menos de este lado del mundo, dejando de lado Inglaterra u otros países, eh, circulamos del lado derecho, ¿no? Entonces, en una carretera de dos vías, los que vamos en una dirección circulamos del lado derecho y los que vienen en sentido opuesto aparecen del lado izquierdo. En Inglaterra es al revés, ¿no? Se maneja por el lado izquierdo. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que sería absurdo decir, y con esto quiero señalar que la impropiedad no tiene una calificación moralmente negativa para Heidegger, porque a veces es un equívoco en el que se cae. No podríamos, cada que salimos a carretera, decir, como soy un ser libre y una existencia abierta, no voy a asumir lo que está establecido, sino que voy a manejar, voy a empuñar mi posibilidad radical y voy a manejar como se me pegue la gana, ¿no? No, pues no, sería absurdo, chocaríamos y moriríamos, ¿no? Así hay muchos ejemplos en los cuales la vida cotidiana tiende a establecer cómo se hacen las cosas. Esto es lo que Heidegger va a denominar, empleando el término impersonal alemán, lo uno, das Man en alemán. O sea, lo que se hace, lo que se dice. Entonces, yo pienso como se piensa, hablo como se habla, me comporto como se comporta la gente. Ahora, esta tendencia de la impropiedad lleva aparejado el riesgo de que no, o sea, de que si todo es impropiedad, no alcanzamos a tematizar nuestro ser como un ser abierto y recaemos en la interpretación de nuestro propio ser como algo acabado, así como una cosa, ¿no? Que ya es pura presencia, que ya está definido. Bueno, justamente Marcuse va a ver en esta dialéctica entre propiedad e impropiedad una posible relación con la impropiedad y la alienación y la propiedad con una posible praxis revolucionaria o crítica. Porque Heidegger dice que la propiedad lo que hace es reasumir y revocar la impropiedad. En lugar de hacer todo como se hace, asumo ontológica y fenomenológicamente mi ser como posibilidad. Desde el punto de vista de Marcuse, esa tendencia opuesta a la impropiedad debería haber llevado a una revocación material de la impropiedad, o sea, una praxis transformadora y revolucionaria abierta. O sea, la lectura que nos está proponiendo Marcuse es que hay una equivalencia entre propiedad y praxis revolucionaria, lo cual, como sabemos perfectamente, en Heidegger no es el caso. Heidegger no llega a sostener una praxis transformadora, revolucionaria frente a la impropiedad. Pero hay un punto que le preocupa a Marcuse, y es el hecho
de que, como Heidegger está planteando que estas son estructuras ontológicas, eso equivaldría a decir que la impropiedad, si es verdad que equivale a la alienación, entonces sería una estructura insuperable de la existencia humana. Por lo tanto, estaríamos condenados a existir de manera alienada o impropia. Además de que, desde el punto de vista de Marcuse, esa tematización de la impropiedad no permite tematizar sus orígenes sociales. O sea, nos está diciendo Marcuse que existe la impropiedad no solo porque sea una estructura ontológica, sino por inercias sociales que se pueden y se deben criticar y revocar. Ahora, eh, este es un tema de estudio pendiente, que en lo personal yo espero hacer algún trabajo al respecto, porque no, queda abierta la pregunta, y es una pregunta de investigación, si realmente se sostiene esta equivalencia entre impropiedad y alienación por un lado y propiedad y praxis revolucionaria por el otro. Bueno, es una línea abierta, porque Marcuse en realidad tampoco es que haya eh, eh, fundamentado muy bien esta posible equivalencia. Y finalmente, para cerrar esta parte, otro aspecto que estaría descuidando Heidegger, algo muy similar a lo dicho sobre la impropiedad, es lo que podría denominarse como la materialidad del cuidado. Recuerden ustedes que el cuidado, Sorge en alemán, es esta estructura en la que se vienen a concretar los modos de ser posibles del Dasein. Modo de ser abierto, su ser en el mundo, etc. Pero lo que habría descuidado Heidegger es el componente material de ese cuidado, donde encontramos aspectos como la posición de clase, las luchas de poder, el trabajo como concreción de nuestra existencia. Es decir, el hecho de que allí donde nosotros nos ocupamos de nuestro ser, el trabajo es para el ser humano la vía principal de realización concreta y de cuidado de nuestro ser. O sea, todos trabajamos de algún modo o nos relacionamos de algún modo con el trabajo para mantener, sostener y procurar nuestro propio ser. Eso es algo que se habría descuidado y que la fenomenología dialéctica tendría por misión tematizar. El problema es que no lo alcanza a hacer demasiado Marcuse precisamente porque este proyecto va a quedar en vilo. Bueno, voy avanzando y ya me apuro porque creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Voy, voy apurándome para cerrar. Vamos pues, para concluir, a las posibles razones por las cuales este proyecto filosófico fue abandonado. Aquí podríamos agrupar estos motivos en dos grupos. Las razones contextuales y personales y las posibles razones filosóficas. Las primeras, de carácter histórico-contextual, son muy conocidas y básicamente ya se las había mencionado. Primero, que Heidegger asciende al rectorado de la Universidad de Friburgo, lo cual implicó afiliarse al partido nazi, que el mismo partido nazi asciende al poder y con ello inicia una persecución a veces velada, a veces abierta, de las personas de origen judío en general, pero también de los académicos de origen judío, como es el caso de Marcuse, que además tenía otra marca en su haber, que era ser marxista. No solo era judío, sino que era marxista, es decir, dos grandes razones para ser perseguido por el régimen nazi. A eso hay que sumarle el hecho de que Marcuse, cuando llega como un refugiado intelectual con Adorno y Horkheimer, ellos, Horkheimer y Adorno, sobre todo Adorno, tienen una radical oposición, por no decir hostilidad, frente a la fenomenología general, incluso la de Husserl, pero también, y muy en específico, al pensamiento heideggeriano. Todo lo que huela, suene a ontología y a fenomenología para, para Adorno y para Horkheimer está atravesado de totalitarismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Marcuse cierra este proyecto y lo deja abandonado.
Además, hay que señalar la aparición en 1939, si no me falla la memoria, de los manuscritos de 1984 de Marx. Recuerden que son los manuscritos filosóficos de Marx, en los cuales todavía no elabora una teoría científica del capital ni de la historia, sino que son filosóficos. Y allí Marcuse va a encontrar, a su juicio, lo que estaba buscando en Heidegger, ¿no? Es decir, las bases ontológicas y fenomenológicas del marxismo. Entonces, es como si dijera Marcuse, pues todo eso que buscaban Heidegger ya está aquí en los manuscritos de Marx. Algo que también es una línea abierta de investigación, porque habría que evaluar realmente si se sostiene esta tesis, o sea, si podemos tan fácilmente considerar a los manuscritos de Marx como la fundamentación filosófico, metodológica, ontológica de la teoría marxista, algo que los mismos marxistas a veces han rechazado, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo rapidísimo, está el caso de autores como Althusser, quienes rechazan esta primera etapa del pensamiento de Marx como un pasaje metafísico, humanista, especulativo, que aún no es crítico ni científico. Entonces, esa es otra línea abierta de investigación. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, y con esto concluyo. Es decir, las razones filosóficas, problemas, paradojas o aporías que están allí en este proyecto de una fenomenología dialéctica y que posiblemente sean razones para que el proyecto también haya quedado en impasse. Y que son razones o aporías que deberíamos afrontar si estamos interesados actualmente en reentablar este diálogo entre fenomenología y marxismo. Entonces, recapitulando, el objeto inicial de Marcuse era, como ya dijimos, evitar el trascendentalismo o apriorismo en el acceso a la historicidad. Eso se podría lograr por vía heideggeriana o por vía marxista con los manuscritos, vale. Pero hay un problema. El problema viene cuando se pretende hacer una crítica a una época presente. Porque la pregunta es, ¿desde dónde hacemos esa crítica? Es decir, tenemos una serie de circunstancias presentes. Nos queda claro que no hay que limitarnos a la pura presencia. Pero cuando la criticamos, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos desde otra presencia? ¿Lo hacemos desde qué criterio? Si ese criterio lo consideramos una construcción pasajera y por lo tanto arbitraria, pierde toda su fuerza crítica. Es decir, tiene que haber un baremo crítico de carácter paradójicamente suprahistórico que me permita criticar u oponerme a una serie de circunstancias presentes. Pero eso no implica postular otro tipo de trascendentalismo. Es decir, si se dan cuenta, parece que llegamos a un callejón sin salida, porque tendríamos que optar por la fidelidad al acontecer de la historia o la fidelidad a un baremo crítico de carácter trascendental. Por ejemplo, un pensamiento como el de Platón sería una crítica trascendentalista, es decir, desde un ámbito eidético que no está del todo realizado en el presente, se puede y se debe criticar y transformar el presente. Lo mismo en Hegel. En Hegel hay un principio de pensamiento crítico similar. Está la realización del espíritu absoluto como algo que aún no termina de tener lugar, pero entonces a partir de allí, algo que es un a priori suprahistórico, a partir de allí va adquiriendo su forma la historia. Pero ¿acaso no es esto una manera de recaer en el trascendentalismo histórico que evitaba Marcuse? Entonces, estamos en el dilema sobre si es preciso, si debemos serle fieles al acontecer o a la crítica. El problema está en que este proyecto fue suspendido. No quiero decir que Marcuse haya obviado esta aporía, que la vio y no la quiso resolver. No, sí la vio.
en varios sentidos. El problema es que justo cuando la ve en los últimos escritos de este periodo, es justamente cuando nos vamos acercando al año de 1933 y en cierto modo queda suspendido el proyecto antes de ser resuelto este nudo. Ahora, ya simplemente para concluir, y aludo a estos dos puntos que están ahí abajo. Desde mi punto de vista, el Marcuse posterior le va a apostar, recuerden que si estamos en el dilema acontecer o crítica, Marcuse le va a apostar a la vía crítica. Es decir, va a postular en su obra posterior una serie de criterios que él va a llamar ontológicos para criticar la existencia actual, que es una existencia marcada por la formación capitalista. Dicho a muy grandes rasgos, esa forma de ser, ese criterio ontológico, es de raigambre marxista en los manuscritos del 44, pero desde mi punto de vista no deja de tener también una fuerte presencia heideggeriana. ¿A qué me refiero? A una estructura ontológica de la existencia humana como abierta y posible. Si un modo concreto de existencia, llámese capitalismo o cualquier otro, impide esa realización de una existencia abierta y posible, en la cual asumimos de manera radical nuestra propia existencia como posibilidad, entonces debe ser criticado. Y por otro lado, me parece que Heidegger, a su vez, frente a un dilema semejante, el Heidegger del pensamiento ontohistórico, pero es el Heidegger que ya no va a conocer Marcuse, se va a mantener fiel al acontecer. Es decir, tenemos un Heidegger fiel al acontecer, un Marcuse más fiel a la crítica. Y eso es una aporía, ¿no? Y es lo que aquí designo como la aporía fundamental. Porque parece haber una tensión entre el acontecer radical de la historia y un posible criterio a priorístico que nos permita entablar una crítica. Y de eso se da cuenta Marcuse en un escrito inmediatamente posterior a esta época, ya después del 33, y ahora sí ya con esto cierro. Marcuse, un escrito que se llama Razón y Revolución, sobre el origen de la teoría social en Hegel, que retoma muchos elementos de su tesis de habilitación sobre Hegel. Marcuse va a dejar entender en algún momento de esa obra que el pensamiento que enfatiza el puro acontecer, no menciona a Heidegger, porque de hecho me parece que no alcanza a conocer al Heidegger del acontecer, es un pensamiento que puede recaer en un horizonte anárquico. Pero el problema está en que postular un anarquismo abstracto implica dejar la puerta abierta para que las fuerzas materiales impongan sus condiciones. Es algo que, por ejemplo, la crítica marxista del siglo XX tematizó bastante, ¿no? Y es una de las razones por las cuales el marxismo se oponía al anarquismo, porque digamos, al dejar completamente libre, sin principios, sin autoridad, sin Estado, el devenir de la sociedad, lo que va a suceder es que las fuerzas materiales se van a volver a imponer y van a volver a construir una sociedad de clases, una sociedad jerárquica, ¿no? Bueno, pero entonces con eso concluyo y pues si quieren podemos comentar algunos detalles que les llama la atención en Bien, el diálogo. muchas gracias. Muy interesante la disertación, doctor César. Bueno, tenemos ahí justamente bastantes colegas que van a intervenir. Primeramente, doctor Julián, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Este tema de Marcuse me está recordando a mis años de juventud, de los años 70, donde el tema de análisis era en torno al pensamiento de Marx, pero ese Marx que relacionaba siempre la filosofía con la ciencia, en este caso de la economía, economía política. Entonces, hablar del método de Marx, no es solamente la cuestión filosófica, sino esta relación filosofía y ciencia. Actualmente, por ejemplo, hay esta separación de filósofos puros, científicos puros. En este caso hay esta relación entre
la filosofía y la ciencia. Y en esta relación, entonces, encontramos de que Marcuse, ¿hasta qué punto estudia la economía política? Porque él es de la década del 20, el joven de 22 años, década del 20, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque lo que sabemos es que el método de la economía política está en las Gundrisis. Y la Gundrisis es del 39, de 1939. Y luego han ido profundizándose más. O sea, la esencia del método está ahí. Y eso pues Marcuse no lo hace. Lo que hace Marcuse es estudiar a los renegados del marxismo, entre comillas, el caso de George Lukács, que lo lee bastante, ¿no? Y Ernest Korsch, ¿no? Nosotros como estudiantes estamos, George Lukács era un tema, en los 70 era un tema de debate. Yo creo de que, yo no digo de que es totalmente negativo estudiar, que haya estudiado a Lukács o a Koch, sino porque actualmente, por ejemplo, hay una reorientación en lo que es la epistemología en América Latina con Dussel, con Boaventura, que toma bastante de Gramsci, de Koch, de Lukács, ¿no? El caso de Boaventura, por ejemplo, y en base a eso se está haciendo, vea usted, esta epistemología para América Latina. Cuando escucho a un filósofo eurocéntrico, que con todo derecho ustedes tienen que tener esa posición, pues yo no digo que el pensamiento eurocéntrico no tiene validez, tiene validez, pero de un filósofo, creo que es usted mexicano, la tarea, pienso yo que la tarea es hacer una epistemología para América Latina a partir de ahí, ¿no? Y no hacer una historia de la filosofía y tratar de encontrar la parte filosófica solamente, ¿no? Pura, en relación, y tratar de salvar de una u otra manera a Heidegger. Yo lo digo en el sentido más positivo de salvar, o sea, yo no digo de que ustedes, los heideggerianos, ¿no? Tienen todo el derecho de ser heideggerianos, ¿no? Pero yo digo, pues, ¿hasta qué punto, ¿no? Si se meten a hablar de marxismo, ¿hasta qué punto, ¿no? Sin estudiar, el caso de Marcuse, sin estudiar, se podría dar razón a a esa tesis, ¿no? De una fenomenología dialéctica. Bueno, pues en todo caso es la posición de cada uno, ¿no? Pero pienso de que el marxismo, el método de marxismo es a partir de los Gundriss. Y la pregunta es si usted ha estudiado las Gundrisses, ¿no? A profundidad. Gracias. Ok, sí, si les parece, respondo una por una. Yo creo que sí. Sí, César, por favor. Ok, vale. Sí, bueno, a ver, primero, que si Marcuse estudió la economía política, todo el planteamiento de la economía política, los Gundis, el capital, sí, la respuesta es sí. Por eso les decía que en esta exposición me estoy me limité solamente a las líneas principales de las contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico, ¿no? Y como les decía, en los artículos posteriores se va a ir distanciando, en gran medida, porque como usted señalaba, y también yo lo mencioné, en el 29 van a aparecer una serie de textos que no se conocían previamente de Marx, empezando por los manuscritos, pero luego viene todo lo demás, ¿no? En esa época, básicamente, se conocía antes, o sea, Marcuse al principio, pues básicamente el Marx estándar era el Capital y ya, ¿no? Pero entonces toda la fundamentación metodológica, incluso la fundamentación filosófica, no se conocía. Entonces, que si Marcuse lo estudió, la respuesta tajante sí. Y de hecho lo va a incorporar en los siguientes artículos. Justamente tiene otro texto en este mismo periodo que se titula más o menos algo así como investigaciones o para nuevas indicaciones sobre la investigación ontológica del trabajo, más o menos. Y justamente lo que hacen es incorporar estos textos que para ese momento acaban de aparecer por parte de Marx, que no se habían publicado previamente. Y estamos hablando del 29. Y es precisamente ese factor el que va a un factor que va a contribuir a su progresivo distanciamiento de Heidegger. Ahora, vamos a lo demás.
sobre si hacer una... ¿por qué quedarnos aquí en estudiar a Heidegger, a Marcuse, y no pensar para América Latina? Bueno, diría, primero de entrada, no se trata de salvar a Heidegger, ¿no? ¿Quién somos para salvar a nadie? Que pase lo que tenga que pasar con Heidegger, ¿no? Pero justo eso me lleva a señalar algo que no señalé, que esta lectura que estoy proponiendo acá, y también otros colegas de Iberoamérica, porque también en España, en Colombia, en Chile hay colegas que lo están trabajando, no, creo que no quiere ser solamente un estudio historiográfico, un trabajo de archivo de, pues, ¿qué hizo Marcuse en esta época? No, sino que lo que nos interesa, al menos a mí, a título personal, es la fenomenología, que ha sido una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Parece parece que ha obviado estos componentes críticos sociales, ¿no? Es decir, estoy haciendo como que mi intención es como que la inversa de Marcuse. Marcuse quería inicialmente servirse de la fenomenología para fundamentar la teoría marxista. Bueno, llegó a la conclusión de que ya la teoría marxista se podía fundamentar por sí sola. Pero lo que acá quiero hacer es lo contrario, tomar elementos del pensamiento marxista para darle concreción a la fenomenología. Y es aquí donde viene la cuestión latinoamericana, porque siguiendo precisamente estas intenciones de darle concreción a las estructuras identificadas, si es que son estructuras fenomenológicas, si la idea es darle concreción, pues efectivamente tendremos que pasar a estudiar nuestra realidad concreta, ¿no? Pero lo veo yo como un proceso, porque no podemos ir sin más a la pura concreción. Eso es algo que también criticaba Marcuse. Ir a la pura concreción, tomándola en pura positividad, o sea, sin un bagaje reflexivo, teórico, crítico previo, es arriesgarnos a que se cuelen allí un montón de prejuicios, un montón de ideologías. Entonces es preparar un bagaje crítico para así eventualmente tematizar condiciones concretas, en este caso, de América Latina, ¿no? Y sí es algo que me gustaría hacer, ¿no? Entablar eventualmente un diálogo entre esta lectura crítica que se está empezando a bosquejar acá de Heidegger, con, por ejemplo, la crítica decolonial que justamente aludía, ¿no? Me parece que es no solo posible, sino incluso necesario. Bueno, es lo que creo que puedo decir al respecto. Muy bien. Diego, por favor, con tu pregunta. Creo que el profesor Marcelino levantó la mano primero. Tal vez le podría ceder mi turno y ya luego yo puedo preguntar. De acuerdo. Profesor Marcelino, ¿puede formular su pregunta? Buenas noches, doctor César. Muy buenas noches con todos los colegas. Justamente lo que comentó el doctor Julián Flores por los años 70, teníamos nosotros en nuestros brazos y en nuestras manos el hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Lo hemos valorado bastante en esa época porque no nos habíamos fijado tanto en sus declarativas ontológicas, ni mucho menos de carácter nociológico. Eso no nos importaba tanto. Más bien nos interesaba su manera de analizar a la sociedad capitalista, ¿no es cierto? La oferta que nos decía y nos estimulaba a que los jóvenes y los mendigos seríamos los únicos revolucionarios para cambiar una sociedad tan agresiva como la que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, yo quisiera más bien preguntarle, ¿cuál sería la relación de Heidegger con respecto a su filosofía fundamentalmente en torno a la libertad del ser humano, y que eso conllevaría justamente a que de repente Marcuse estaba pensando justamente en que ese fundamento
tanto de Sartre como de la de Nietzsche, que podrían ser abonos para que justamente el ser humano no sea pues estrictamente controlado como una cosa hecha y con una perspectiva diseñada ya para hacer lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, yo rescataría de Herbert Marcuse, y yo no puedo negarlo a él, no lo puedo desestimar. Yo creo que como todo ser humano tiene sus puntos de repente débiles porque algún otro le dice que es su debilidad, pero para mí es un filósofo que puede rescatarse hoy sobre todo. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, quizá comienzo con esto último, porque justamente El hombre unidimensional me parece un texto que hoy, no sé si más que antes, pero hoy tiene una pertinencia que se está olvidando, ¿no? Me refiero al hecho, al concepto central del hombre unidimensional, que es precisamente la idea de lo unidimensional. Ahí en Marcuse, en esta época, en El hombre unidimensional, unidimensionalidad alude al proceso por el cual el antagonismo, que es el componente revolucionario por antonomasia, tiende a ser invisibilizado, neutralizado. No es que desaparezca, porque asumiendo que hay relaciones de clase inequitativas, de explotación, etcétera, no es que no exista antagonismo, sino que es neutralizado, borrado, disfrazado, etcétera. Me parece que esa es una cuestión central en el hombre unidimensional. Y es algo que me parece que en nuestras sociedades contemporáneas, hipertecnificadas, no ha hecho más que acrecentar su efectividad, es decir, la efectividad de la unidimensionalidad en tanto neutralización del antagonismo, ¿no? Y es ahí justo donde veo una enorme actualidad de Marcuse. Y a partir de allí, la importancia de recuperar estos otros diálogos, estos otros esbozos que hizo con otros pensadores, ¿no? Con Heidegger, con Hegel. Y me parece incluso también una manera de recuperar un poco lo que el mismo Marcuse hizo con Hegel, hacer una recuperación crítica revolucionaria de Hegel. Y me parece que algo muy semejante podríamos hacer con el pensamiento de Heidegger, asumir la vocación crítica que tenía así en potencia, pero que no se desarrolló, ¿no? Y que tiene que ver con algunos caracteres como los que ya notaba, como la importancia de la crítica a la presencia. Y tiene que ver con el otro aspecto que usted mencionaba, profesor Mendoza, sobre la libertad. Y es justamente al punto al que voy. Heidegger enfatiza que, bueno, en términos heideggerianos, él describe a la existencia humana como un ente abierto y posible. Y el fundamento de todo ello es la libertad como fundamento ontológico. Me parece que ese es un punto en el cual Marcuse se va a mantener en toda su obra. Y me parece, como decía en la conclusión de la exposición, que es un baremo crítico que podemos sostener. Ujú. Y es un punto en el cual, desde mi punto de vista, hay coincidencia entre Heidegger y Marx. Heidegger le denominaba, perdón, Marx le denominaba en los manuscritos del 44 ser genérico a esta condición en la cual, que es una expresión aristotélica, nos podemos vincular y tener una relación con el género de todos los entes. Esto me parece que es equivalente a la tematización heideggeriana del Dasein como ente singular que es capaz de tener una relación con la totalidad del ente. Pero esa relación es posible precisamente porque es un ente abierto, posible, caracterizado por la libertad. Entonces, Marcuse va a tomar este criterio ontológico de Marx y de Heidegger, lo va a mantener a lo largo de toda su obra y va a señalar que es el punto crítico, es digamos como que el punto de arranque del cual nosotros disponemos para entablar una crítica a las condiciones presentes. Y me parece que eso es sumamente actual para criticar las condiciones de nuestra sociedad de un capitalismo tardío, hipertecnificado, ¿no? Y en ese sentido, hay mucho por recuperar, recordar y reelaborar de Marcuse. Ujú.
Gracias, creo que es lo que tengo que decir. Bien, continuamos entonces con nuestra pregunta. Diego, adelante, por favor. Sí, gracias, profesor Ciro. Bueno, primeramente la presentación ha estado bastante interesante, César, muchas gracias. Y bien, bueno, yo finalmente me pregunto sobre esta cuestión final que me parece que es la importante, sobre la aparente tensión, o como en tus palabras, Ujú, César, mencionas esta aparente aporía, ¿verdad? Entre un, digamos, una priorismo trascendental por un lado, y por otro lado tendríamos el devenir, y la respuesta a esto sería este baremo crítico, etcétera, etcétera. En fin, este, podríamos pensar que esta manera de abordarlo está limitada a un tipo de ah, mirada intelectual, y yo lo digo porque podría haber una salida a eso que también nos incluye y que sí podría estar considerada en textos o de autores como Stanley Cavell, por ejemplo, ¿no? Que es una interpretación de Wittgenstein y que incluye otro tipo de relación, ¿verdad? Ya no causal, ¿listo? Sino más bien entender el lenguaje como, o las palabras como cápsulas, memorias afectivas, ¿listo? Si podemos introducir conceptos fenomenológicos, digamos, considerar este yo encarnado, ¿verdad? Este yo hundido en el tiempo, este yo situado socialmente, en fin, pero me refiero a un tipo de conocimiento o comprensión que está fuera de este tipo de reglas estáticas que tienen que ver con reglas causales, y más bien estaría relacionado con algo más orgánico. ¿Listo? Entonces yo no sé si esa sería una tercera forma de ver las cosas, y por eso es que yo inicié mi comentario pregunta llamándole una aparente aporía, pues, ¿no? No sé qué pensarías sobre eso, estimado César. Sí, 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 muchas gracias por la pregunta. Pues de entrada podría decir que algo, sospecho que algo similar vio Marcuse, ¿no? Hablando ahora de otro de sus grandes textos de madurez, que es Eros y Civilización, donde precisamente Marcuse asume, leyendo al psicoanálisis, que nuestras particulares relaciones con el eros, con el deseo, con el ello psicoanalítico, es otra posible vía de lucha, de tematización y de realización de todas estas cuestiones, ¿no? Lo menciono porque a mí se me hace que Marcuse a lo mejor vio algo similar a lo que comentas. Y volviendo a esta cuestión de la aporía, si implica una mirada intelectual, sí, posiblemente, o intelectualista, ¿no? Pero me parece, y de hecho por eso la denomino aporía fundamental, como porque en filosofía todas las grandes aporías son aporías que han estado allí casi desde el inicio de la filosofía, ¿no? Y esta aporía que, para ponerle otro calificativo, es la aporía que está entre lo que podríamos denominar razón teorética y razón práctica, para retomar términos aristotélicos, ¿no? Es un problema que está en Platón, es un problema que está en Aristóteles. Para Platón, no hay desfase, es decir, lo que capta la razón intelectual, idea de bien, idea de justicia, etcétera, etcétera, eh, no puede ni debe estar en relación de discontinuidad con su realización, ejecución práctica. Para Platón, el problema, pero es allí donde empiezan las aporías, es que entonces tenemos que transformar la mirada, y me estoy aquí remitiendo a la República, a su proyecto de Paideia, para captar intelectualmente esas formas y de allí volver a la praxis. Está esa cuestión que pusieron ahí en el chat de la acrasia. No, yo diré que sí hay acrasia en Platón. Más bien, donde no se tematizaba era como que en la jerga socrática o en el joven Platón, ¿no? Pero ya el Platón maduro de la República me parece que justamente afronta el problema de la acrasia, pero, y aquí es donde quizá viene lo que comentabas, Diego, era este conflicto entre lo universal, teorético y su realización concreta. Platón
lo ve mediado y problematizado por la parte afectiva del alma, el timos. Recuerden que Platón plantea una concepción tripartita del alma en la que timos es la parte intermedia. Y justamente el problema está, dice Platón, en que a veces podemos ver el bien universal, pero no lo realizamos porque la fuerza afectiva, irascible, emocional del timos nos lo impide, ¿no? Entonces sí hay acrasia en Platón. De lo que se trata es entonces de interpelar no al logos, que es el que capta primariamente lo universal, lo idético, el bien, sino a la parte emocional. Y fíjate qué curiosa coincidencia, porque me parece que eso es algo que comprendió Marcuse. O sea, interpelar a lo afectivo, a lo emocional, y no tanto a la pura forma teorética, ¿no? Aristóteles lo asumió de otro modo, ¿no? Aristóteles de entrada sí asumió una discontinuidad, que en el terreno teorético sí es posible la captación de lo eterno y universal, y en el terreno práctico no. Y entonces en el terreno práctico está solamente abierta la vía de la frónesis, ¿no? Que es la prudencia, que media lo verosímil en un caso, pero no en todos, la analogía, etcétera. Y dicho sea de paso, Heidegger, probablemente sepan que viene de una formación netamente aristotélica, ¿no? Entonces, lo digo por todas las posibles implicaciones que pueda tener, ¿no? Pero como toda gran aporía, ha estado presente allí. Y para cerrar este comentario, a partir de la pregunta, sí, completamente de acuerdo en que otras tematizaciones que involucren lo afectivo, la vida, lo vivo, podrían darnos otras conclusiones, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos, creo que la última pregunta del profesor Ismael. Adelante, por favor, Ismael. Muchas gracias. ¿Cómo estás, César? Un gusto escucharte, como siempre. Tenía tres observaciones, o las voy a resumir solamente en dos. La primera, cuando haces referencia al concepto de acontecer, me parece que ¿cuál es el término exacto? Quizás probablemente sea Geschehen, ¿no? Vinculado a Geschichte, no exactamente Ereignis, como es el último término del segundo Heidegger. Entonces, lo que ahí preguntaría es, me parece que ahí Marcuse está dialogando con esta parte del tiempo, creo que es el parágrafo 63, Ajá. donde Heidegger habla que, pues, que es parte del Dasein, no este acontecer, pero que no necesariamente ese acontecer creo que tiene un vínculo con este carácter, ¿cómo decirlo?, discontinuista del acontecimiento que está en la filosofía francesa, ¿no? Ujú. Yo no sé si me parece aclarar si realmente está o no, porque creo que esos tres conceptos, ¿no? Schengen, Heinis y Evenemont, si bien ambos hablan del acontecimiento, del evento, pero creo que tienen ciertos matices, entonces quizás habría que evidenciarlo. Y lo segundo que me parece muy interesante en tu exposición es esta crítica a lo suprahistórico, que en el fondo es una crítica a la dicotomía kantiana entre lo trascendental y lo empírico, ¿no? Ujú. Que, bueno, que el Dasein tiene estructuras trascendentales, ¿no? A priori, dice Heidegger en ese tiempo, que son, pues, el ser en el mundo y todas estas demás existenciales o existenciales, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque a partir de esa crítica tú señalas que hay una aporía, ¿no? Que justamente se trata de cuestionar que existan trascendentales históricos, que existan suprahistóricos y que todo es una historicidad plena. Pero ¿por qué eso sería poético? Porque yo lo pienso un poco, quizás no desde Marcuse, pero desde el postestructuralismo francés. Creo que más bien esa es la apuesta de grandes autores franceses en pensar justamente la crítica y el acontecimiento. Por ejemplo, en Foucault está muy claro cómo la ontología del presente, que piensa la actualidad, que en su relectura de Kant justamente que dice, ¿no? ¿Qué es la ilustración no es un periodo, sino es un ethos en el cual pensamos la actualidad. Y para Foucault pensar la actualidad es justamente ser críticos. Entonces, para Foucault la crítica entendida como resistencia, como contrapoder, es pensar la actualidad. Y justamente el correlato de eso es eliminar estructuras soprahistóricas, porque para Foucault todas las estructuras sociales, ¿no? La locura, la cárcel, son constructos sociales, son convenciones arbitrarias formadas por relaciones de poder que buscan normalizar la sociedad.
Bueno, solo para poner un ejemplo de Foucault y no extenderme, ¿no? Entonces creo que la aporía que ve Marcuse es de cierta manera la apuesta de muchos filósofos franceses. Entonces, yo no sé qué opinas de esto. O sea, ¿tú crees que realmente, o sea, muchos autores franceses, Foucault o Deleuze o Derrida, más o menos como que siguen esta línea, ¿no? Porque quizás sería como una manera de hacer dialogar a este Marcuse joven con la filosofía francesa posterior, ¿no? Esas serían como dos cuestiones que quería hacer. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Jesús, por la pregunta. Sobre lo primero, sí, efectivamente, hay ahí toda una constelación de términos en alemán para referirse al acontecer, que en el propio Heidegger, en Heidegger es ya el término filosófico es Ereignis, ¿no? Pero va a aparecer después. También emplea todos estos términos, incluso ya desde su obra temprana. Y me parece que es en ese mismo sentido en el que Marcuse lo está tomando, ¿no? Es decir, en un sentido no tan cargado filosóficamente como el Ereignis, sino en el sentido del Geschehen, precisamente un suceder histórico que se caracteriza por lo incontrolable, indisponible por parte del ser humano. Que sí, como bien señalas, y creo que esa sería también otra línea muy interesante abierta de investigación, recibe muchos matices, ¿no? En Heidegger, en el pensamiento francés, y habría que estudiar ya de manera más detallada cómo un posicionamiento frente a cierto matiz del acontecer va delimitando cierta postura práctico-política, ¿no? Que es lo que le interesa a Marcuse. Habría que investigarlo con más detalle, ¿no? Ahora, mencionabas a Kant, lo cual es muy interesante porque justo Marcuse, en algunos de los otros escritos de esta época, ya acercándose a la época de quiebre, justamente cuando está dialogando críticamente con un marxista de aquella época que se llamaba Max Adler. Max Adler tenía una postura precisamente trascendentalista, siguiendo a Kant. Es decir, Adler lo que quería hacer era decir que el marxismo estaba fundamentado epistemológicamente en Kant. Y eso implicaba pues estructuras a prióricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto lo critica Marcuse, pero Marcuse sostiene que la visión trascendentalista del tiempo en Kant es solamente pues, la concepción de las críticas, de las grandes críticas, pero señala Marcuse que los pequeños tratados históricos ya del Kant viejo, los tratados históricos, antropológicos, que son sus obras, digo, en cuanto a extensión pequeñas, ahí despliega otra concepción del tiempo que a Marcuse le parece más cercana a esta idea del acontecer, ¿no? Yo en lo personal sí he revisado algunos de estos textos de Kant, pero en realidad no me he dado el tiempo de cotejar la lectura que hace Marcuse sobre ellos, porque bueno, eso es otra línea de investigación, ¿no? Pero sería muy interesante revisar en qué medida esa concepción de los opúsculos tardíos de Kant pueden abonar a esta concepción de una historia más en el sentido del acontecer, ¿no? Y bueno, y finalmente, la cuestión de lo aporético. Sí, diría que pensadores franceses, Foucault muy marcadamente, decía yo al final de mi exposición que Heidegger se mantuvo fiel al acontecer. Y me parece que Foucault también es un autor que se va a mantener fiel al radical acontecer. Pero, y desconozco, habría que rastrear ahí, porque sí llegaron a coincidir en algún momento, Foucault y Marcuse, digo, fueron dos voces muy importantes en los años 60 y 70 para el pensamiento político, pero no ubico yo, al menos de momento, un posicionamiento explícito de Marcuse sobre Foucault, porque sospecho, que a lo mejor sería una lectura crítica, precisamente basado en lo que decía un poco al cerrar la exposición, que Marcuse va a criticar las concepciones para las cuales hay puro acontecer y no hay un principio de racionalidad como en Hegel, ¿no? Porque desde su punto de vista son posicionamientos que al estar tan abiertos al puro acontecer, básicamente pueden dejar pasar cualquier cosa. Entonces, para Marcuse, se necesita un baremo crítico, en cierto modo, capaz de atravesar la historia.
es ahí donde está el impasse, ¿no? Porque está entre la fidelidad al acontecer y la fidelidad al pensamiento crítico. Y cerraría diciendo que es una aporía, pero bueno, sí, gran parte del pensamiento francés de esa época va, y no es gratuito que sean deudores de Heidegger, seguidores de Heidegger, porque me parece que van en la línea de un pensamiento de un acontecer radical, ¿no? Y cerraría diciendo que aquí estamos en una aporía, porque recordemos que aporía implica etimológicamente el quedarse con las manos vacías, ¿no? Es aporos. Poros es riqueza, posesión. Y pareciera que al final Marcuse de este recorrido se queda con las manos vacías. Ni logra proponer una... em, o sea, no logra lo que buscaba, no busca una teoría fundamental, radical, bien fundamentada del acontecer de la historia, y tampoco, al menos en ese momento, tampoco logra fijar con toda rigurosidad un criterio crítico, ¿no? Pero, pero aporía no hay que verla como algo negativo, y aquí me remito a Platón para cerrar. La aporía precisamente tiene un sentido crítico, ya en Platón. Cuando, por ejemplo, en el Teeteto, cuando hace un enorme y agobiante recorrido sobre diversas concepciones del conocimiento y termina por decir que no concluye nada, no es que tengamos del todo las manos vacías, sino que ahora sabemos lo que no es conocimiento. Entonces tiene un sentido negativo, tiene un sentido crítico. Para Marcuse, negatividad es sinónimo de crítica. Entonces, el hecho de que no tengamos una teoría del acontecer histórico, ni tengamos quizá, o al menos de momento, un baremo crítico incuestionable, no necesariamente es una mala señal. Es señal de que sí sabemos al menos que no es historicidad y sabemos que no es pensamiento crítico, ¿no? Y ya no tenemos las manos tan vacías, ¿no? Bueno, es lo que diría al respecto. Bien, muchas gracias. Muy interesante todo el comentario y también, por supuesto, la brillante disertación tuya, César, por lo cual Gracias. estamos muy agradecidos. Bueno, No, al contrario, yo estoy muy agradecido con ustedes. Fue un placer dialogar y pues espero que la conversación siga posteriormente. por supuesto que sí, siempre habrá alguna otra oportunidad posterior. Por lo tanto, a nombre de la Escuela Profesional de Filosofía, nuestros agradecimientos, doctor César Alberto Pineda. Entonces será hasta otra oportunidad y reiteradas muchas gracias.